versículo del 1 al 18, leemos todos unánimes juntos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él, y este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito, Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces vamos a orar pidiéndole al Señor que sea Él hablándonos a través de su palabra. Obra con poder, Señor. Clamamos a ti, Señor. Nos congregamos en tu nombre. Muy agradecidos, Señor, estamos por todo lo que hemos recibido, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por esa misericordia tan grande y ese amor verdadero que tú tienes para nosotros, Señor. Oramos por cada una de las personas, Señor, que se conectan en la internet, por cada familia, por cada varón, por cada mujer, por cada niño, por cada niña. Gracias, Señor, por ellos, Señor, porque ellos han decidido tomar la mejor porción, Señor, que es escuchar tu palabra, Señor. Bendecimos cada hogar, cada familia, Señor, cada hombre, cada mujer. Benditos son tuyos, Padre Celestial. Padre, no permitas ni a la derecha ni a la izquierda, sino que solamente hablemos lo que tu Espíritu Santo nos quiere dar a conocer en esta mañana. Glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros. Que nosotros seamos instrumentos de labranza, que nosotros seamos instrumentos tuyos, Señor, para la extensión de tu reino, Señor. Amamos a ti y oramos creyendo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces nosotros estamos estudiando el Evangelio de Juan y todavía estamos con el capítulo número 1. Realmente podríamos predicar sobre Juan 1 un año completo y no terminaríamos. Pero básicamente lo que hoy estamos trabajando y vamos a tocar son los versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10 del Evangelio de San Juan dicen así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, entrando en materia, podemos ver dos cosas muy importantes. Bueno, tres. La primera, que la luz verdadera, que ya hemos explicado, que es el Señor Jesucristo, que alumbra a todo hombre, vino a este mundo. De entrada ya está denotando la Escritura que es su lugar. ¿Sí? Lo segundo que está mostrando es que dice, en el mundo estaba, es decir, el Señor Jesucristo, y el mundo por él fue hecho. Ya lo vimos, él estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho. Lo vimos aquí en el versículo 3 de Juan capítulo 1. Dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿el mundo fue hecho por quién?
por Dios, por Jesús. Y aquí está la parte que vamos a empezar a trabajar. Vamos a ir al revés, vamos a ir de abajo hacia arriba. Y dice, pero el mundo no le conoció. Entonces ahí podemos ahondar en muchas cosas, pero básicamente nosotros tenemos que entender, primeramente, si Dios se dio a conocer. ¿Cómo así que Dios se da a conocer, pero el mundo no le conoció? En Hebreos nosotros podemos leer, Hebreos capítulo 1, revísenlo en la casa, dice que Dios se dio a conocer de muchas formas. A los padres, es decir, a los antiguos, por los profetas, y en estos postreros tiempos se dio a conocer por medio de su Hijo. Entonces, tenemos que entender que la Biblia ya está diciendo que efectivamente Dios se dio a conocer. Dios es un Dios bueno en gran manera. Y Él siempre ha buscado la forma de darse a conocer. Cuando miramos las diferentes maneras en que Él se ha dado a conocer, podemos entender el anhelo de Él por mostrarse. Él anhela que usted lo conozca. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Fíjense que estaba notando dos cosas. Que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Es decir, a su Hijo. Está hablando acerca del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y está hablando de la introducción del Nuevo Testamento, que es cuando el Hijo lo da a conocer. Porque es que, ¿quién da a conocer al Padre? Aparte que en el Antiguo Testamento Dios, digámoslo así, no se dio a conocer por su nombre, pero se manifestó con milagros, prodigios, en fin, todas estas historias que vemos en el Antiguo Testamento. Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Dios se da a conocer a los antiguos por medio de ¿quién? Moisés, por los profetas, y en estos postreros tiempos se da a conocer a través de ¿quién? De su Hijo. Entonces, Él no ha escatimado formas en darse a conocer. En el Antiguo Testamento nosotros vemos las maneras, los milagros, los prodigios, las señales, y estamos hablando de cosas que sucedieron hace más de 3.600 años. Si leemos el Antiguo Testamento, vamos a ver que en cada historia Dios se está manifestando, y en cada historia del Antiguo Testamento está hablando de un personaje. Lo primero que tenemos que entender es que todo fue hecho ¿por quién? Por Él. Si nosotros vamos a la creación y vamos a Adán, vamos a Eva y vemos a sus hijos, vemos a Enoc, vemos a Noé, vemos a Abraham, vemos a Isaac, a Jacob, a todos aquellos y los profetas y hasta Juan el Bautista, vemos que cada uno de ellos está hablando de la esperanza, es decir, del que iba a venir. Todos los profetas hablaron de Jesús. ¿Quién era el que venía? ¿De quién estaban hablando? Vamos un momentico a Mateo, capítulo 1, versículo 1. Y usted va a ver en su Biblia, que dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y empieza a enumerar toda la genealogía del Señor Jesucristo. Hasta el versículo 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesucristo. Entonces, fíjense que la primera porción de Mateo, esta hoja sencillita que nosotros estamos viendo aquí, hasta aquí, nos está haciendo un resumen de todo lo que pasó aquí. Si nosotros hablamos de Abraham, la historia de Abraham está acá. Si hablamos de Jacob, de Isaac, cada historia está aquí. La de Fares, Esrón, Salomón, el rey David,
que su hijo iba a construirle el templo, bueno, de todos, todos, todos. Y ojo, hay muchos personajes que fueron protagonistas en el Antiguo Testamento que no están mencionados aquí en la introducción de Mateo. Por ejemplo, José. José no está mencionado aquí, pero José fue tipo de Jesús. ¿En qué? En todo. Desde el momento en que su padre lo prefería, porque era el hijo amado, en el momento en que sus hermanos lo venden, porque Jesús también fue vendido, ¿cierto? También pagaron unas monedas por él, igual que Jesús. Fue preso, fue esclavo, sí, igual que Jesús. Y también vemos al final de la historia de José, que José manda a traer a sus hermanos, ¿sí? Y los perdona para sustentarlos, así como hace el Señor con nosotros. Entonces tenemos nosotros que entender que Dios se ha dado a conocer de muchas maneras y de muchas formas. Entonces vamos a buscar, eso es en el Antiguo Testamento. Ahora miremos después Juan capítulo 1, versículo 45. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, pues llegamos a todas estas conclusiones que hemos hablado, ¿sí? Pero, ¿qué dice? ¿Qué dice Juan? Más bien, ¿qué dice Felipe? Capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 45. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, Felipe les dice, vea, encontramos a Jesús, hemos hallado a Jesús, de quien está hablando la ley y Moisés. Imagínense. Pero ¿qué dijo Jesús? Jesús mismo. Aquí está hablando Felipe y lo está redactando, la historia la está contando Juan. Pero ¿qué dice el mismo Jesús? Vamos a Juan, ahí más adelantico, capítulo 5, versículo 45 y 46. Dice la palabra del Señor así. No penséis que vengo a acusaros delante de mi Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Moisés. Esas son las palabras de Jesús. El mismo Jesús está diciendo que Moisés habló acerca de él. Y así es toda la Biblia. Todo el Antiguo Testamento está hablando de un solo personaje, Jesús. Jesús. Cuando habla del arca, está hablando de Jesús. Cuando habla de todo, cada uno de los personajes del Antiguo Testamento está hablando de Jesús. Cuando habla de la serpiente en el desierto que los mordía y se morían, está hablando de Jesús. Entonces, hay una, de todas las historias, pues hay una que me marca bastante. Creo que es demasiado importante porque toda la vida, la muerte y la resurrección de Jesús es importante. Pero creo que lo más importante para nosotros como cristianos es que Jesús resucitó. En otras religiones pues no podemos decir nada, pero en lo que nosotros creemos, en la fe que nosotros tenemos, nosotros podemos decir que Jesús resucitó. Entonces esta historia, yo quisiera leer ciertas porciones, pero la voy a leer toda. Esta historia de unos discípulos que iban en el camino a Emaús, el día después de que el Señor había resucitado. Entonces vamos a Lucas capítulo 24 y vamos a leer con todo el entendimiento y vamos a ir leyendo despacio. Lucas capítulo 24 versículo 1. Dice así. En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas.
y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por eso, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces estaba María con otra María, con varias mujeres reunidas, fueron a buscar al Señor al sepulcro y no lo encontraron. Ellas iban con sus especias aromáticas y pues con todo lo que hacen ellos con los muertos para ungirlo, en fin, y no lo encontraron. Y en este momento se le aparecen dos ángeles a ellas y les dice, entonces, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló aún cuando estaba con ustedes en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres y pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Jesús les venía hablando a sus discípulos acerca de que Él tenía que ser entregado, ¿sí? Él les estaba contando todo lo que iba a suceder. En algún momento Él le dice, bueno, pues no les digo más porque ustedes no van a entender, pero no entienden, pero van a entender, ¿sí? Él ya les había enseñado, les había explicado, y lo más normal, después de ver ellos, los discípulos, todos los milagros, los prodigios, las señales, todo lo que el Señor Jesucristo había hecho, pues lo más lógico es que creyeran que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que Jesús es Dios. Pero vamos a ver qué pasa con estos discípulos. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas quien dijeron estas cosas a los apóstoles. Miren lo que dicen los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no creían. Imagínense, vienen ellas corriendo, fuimos al sepulcro, no lo encontramos, se nos aparecieron unos ángeles que resplandecían, nos dijeron, oye, ¿por qué estás buscando aquí entre los muertos al que vive? Y ellas llegan corriendo, donde los apóstoles, los que caminaron con Él, estuvieron con Él, ¿sí? Comieron con Él, vivieron con Él, fueron enseñados por Él, vieron los milagros de Él, y dice la Escritura que a estos hombres les parecía locura las palabras de ellas y no creían. Tremendo. Por eso fue que cuando a Él lo toman preso y lo llevan y lo crucifican, nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre es que nosotros creemos, pero no tanto, ¿sí? Más adelante vamos a explicar un poquito eso. Versículo 12. Levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro, pues es un personaje. Pedro, a mí me parece en la escritura que él es siempre como el chavo, el que mete la cucharada, el que lanza esa palabra que a veces no tiene trascendencia, pero Pedro dice que se levantó y salió corriendo y fue al sepulcro y él vio, y él sí que creyó. Y dice que la escritura que él venía maravillándose de lo que había sucedido. Versículo 13. Y aquí, dos de ellos, ahí es donde empieza nuestra historia del camino a Emaús y el punto al cual nos vamos a referir y nos estamos refiriendo y por el cual tomamos este texto. Dos discípulos, versículo 13. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Van caminando y un hombre extraño empieza a caminar con ellos, pero ellos no sabían, no podían ver que era Jesús, ¿sí? Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?
Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y entonces Jesús les dice: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús, oído bien lo que vamos a entender, de Jesús, Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Qué tristeza, ¿no? Ellos debieron haber dicho: de Jesús, Dios mismo, hecho carne, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo del Dios que no vemos. Ellos debieron haber dicho: Él es el Hijo del Rey, Él es Dios. Pero no, mire lo que dicen sus apóstoles, repito, versículo 19. Fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, ellos pensaban que Jesús era otro profeta más. Lo cual es, pues, en este momento frustrante, ¿sí? Para nosotros que estamos viendo todo panorámicamente. Ojo, recuerden que estos hombres son judíos, criados en una época de hace 2000 y pico de años, con costumbres judías, en fin. Y tenemos que ponernos en el contexto en que ellos están viviendo. Ellos no habían visto todavía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba escrito. Nosotros sí podemos ver el Nuevo Testamento y podemos ver claramente. Versículo 20. Y cómo le entregaron los principales y sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Aquí hay otra porción que también es bastante triste. Y dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. ¿Se dan cuenta que todavía no han creído? Nosotros esperábamos que Él nos solucionara todos nuestros problemitas, pero bueno, ya se murió, ya, punto aparte. Básicamente esa es la actitud de los discípulos. Bueno, esperábamos. Caminamos con Él, comimos con Él, vivimos con Él, pero esperábamos. Entonces, vuelvo y leo versículo 21. Pero nosotros esperábamos que era Él el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día de que esto ha acontecido. Y aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Imagínense, ellos lo cuentan como algo, wow, como del día a día. Entonces, mire lo que les dice el Señor Jesucristo y la razón por la cual leímos este texto. Les dice el Señor, versículo 25. Entonces les dijo: oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Imagínense. En otra versión les dicen: tontos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y mire lo que dice el 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Imagínense. Ustedes saben cómo puede ser ese momento de esos dos hombres que se encontraron con Jesús y caminaban junto a él. ¿Sí? Dice que eran 70 estadios de distancia. Bueno, un estadio es largo, imagínense 70. ¿Cuánto fue esa caminata? Y durante esa caminata de 70 estadios, Jesús les estaba contando a estos dos varones todo lo que las escrituras estaban hablando de él. Les decía: mire, yo era la serpiente en el desierto, yo era el arca, todo aquel que se sube en el arca es salvo, sí, y así una por una
cada una de las historias en que están hablando de Jesús. Lo paradójico de esto es que el Antiguo Testamento no dice la palabra Jesús, pero sí está hablando de él. Decía que iba a nacer de una virgen, que iba a ser apedreado, que iba a ser crucificado, que iba a ser muerto, que iba a resucitar. Todo, exactamente todo, como estaba escrito en el Antiguo Testamento, Jesús lo cumplió. Entonces, versículo 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que bajaba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces Jesús, pues, entró a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, ¿no nos ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose, en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Pedro. Por fin estaban creyendo cuando realmente entendieron y vieron que él había resucitado. 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido cuando Jesús partió el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Jesús les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que tengo yo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Bueno, ¿por qué? Porque los espíritus no comen. Los espíritus no beben. Y él, pues me imagino, pienso yo, que en señal para darles a entender que él no era un espíritu, que él era Jesús de carne y hueso delante de ellos, pues comió y bebió. Versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús está diciendo que Moisés, que los profetas y que los salmos están hablando acerca de él. Y el Señor Jesucristo no miente. Dios no miente. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo así, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase entre los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fíjense que el propósito de todo este Antiguo Testamento, el propósito de todo lo que hemos hablado, el propósito de que en Mateo esté toda la genealogía de Cristo, el propósito de que el Señor Jesucristo venga a este universo y muera y resucite por nosotros, está condensado en este versículo 47. Y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. No hace falta repetirlo. El mandamiento es claro, que nosotros prediquemos el evangelio del reino de los cielos. Versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré
la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué está hablando Lucas? Aquí en Lucas 24, de que Jesús es el cumplimiento de la esperanza. Todo el Antiguo Testamento tenía la esperanza de que viniera el Salvador, el Mesías, y Jesús es el Salvador. Jesús era el Mesías que ellos esperaban. Lo triste de todo esto es que aún ellos viendo todas las señales, todos los milagros, todos los prodigios, y estando en medio de ellos, lo mataron. Sí. Entonces fíjense, la pregunta es, nuevamente la hago, ¿Dios se dio a conocer? Nosotros textualmente, con nuestros ojos, estamos viendo que la Biblia dice que sí, claro que sí, que Dios se dio a conocer. Vamos a leer una historia. Hoy fue el día de la lectura. Lucas capítulo 20, ahí atrásito, donde nos está condensando todo lo que nosotros acabamos de escudriñar. Esta historia me impacta mucho porque es básicamente el resumen de todo el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Lucas capítulo 20, versículo 9, vamos a leer, Lucas 20, 9 al 17, y dice la palabra del Señor así, está hablando Jesús, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola, un hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo. ¿Quién es el hombre? Bueno, ya vamos a ver. Versículo 10, y a su tiempo envió a su siervo a los labradores para de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo más a ellos, y a este también lo golpearon y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera y herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña a estos labradores? ¿Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros? Pues ¿de qué está hablando el texto? El Señor envió sus profetas, ¿sí? Y a todos los mataron. La semana pasada vimos la historia del profeta Isaías, cómo Betsabé mató a todos los profetas de Israel. Bueno, y eso es una sola historia, de tantas historias que hay en la Biblia. Y todos los profetas, hasta el último de ellos, lo mataron. El último fue Juan el Bautista, que le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Por predicar el evangelio del reino de los cielos. Nosotros tenemos que entender en algún momento de nuestras vidas que el propósito de las escrituras es que nosotros conozcamos al Señor y que conociéndolo nosotros lo demos a conocer. Volvamos para el punto en que estamos predicando nosotros. Estamos predicando Juan capítulo 1, versículos 9 y 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, no le conocieron. No le conocieron por los profetas, no le conocieron sus discípulos cuando vino. Finalmente lo reconocen después de que resucita, pero ya lo habían matado. Lo triste de esta historia es que el resto de la humanidad no lo conocía. Y a veces nosotros nos hacemos la pregunta, ¿sí? ¿Será que esto está escrito solamente para las personas de aquella época? Para los fariseos, para los saduceos. Es más, de los fariseos tenemos un concepto errado porque
cuando una persona es injusta o faltona, no sé, decimos, uy, no sea tan fariseo. No. Pero tenemos esa connotación de que solo ellos. Y hablamos de Pilatos, y hablamos de Herodes, y hablamos de todos esos personajes de esa época. Ellos lo mataron. Lo que nosotros no estamos entendiendo, lo que nosotros no estamos entendiendo es que hoy en día, todos los días nosotros crucificamos al Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando no hacemos lo que Él nos ha enseñado, cuando hacemos nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Sí, cuando la Biblia dice que no lo conocieron, también está hablando acerca de nosotros, los que estamos en este mundo, los que estamos viviendo ahora en este universo, dentro de este sistema que se llama la corriente de este mundo, la corriente de este mundo donde el príncipe de este mundo es Satanás y nos tiene enceguecidos y no permite que nosotros conozcamos ni nos resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Claro que está hablando de nosotros. Por eso tenemos que entender qué es lo que el Señor nos está hablando. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora, ¿qué es el mundo? Ya sabemos que Dios se dio a conocer por los profetas, por Jesús mismo. Él mismo testifica acerca de él, que sí. Pero ahora, ¿qué es el mundo? Y nosotros también tenemos una connotación errada que es el mundo. Estamos en alguna parte y la gente está gritando y nosotros decimos, es que todo el mundo está gritando. ¿Cierto que somos exagerados? O a veces solo una persona le pega un regaño a uno o alguna persona, no, es que todo el mundo me anda regañando. Porque estamos, ¿qué? Pero tenemos que entender el concepto de la palabra mundo. La palabra mundo bíblicamente está hablando de un lugar. Ojo, cuando nosotros hablamos de un lugar, de un sitio, también, por ejemplo, decimos el colegio. Y resulta que uno llega al colegio y no hay nadie y el celador nos dice, no, es que todo el colegio se fue de convivencia. Entonces, ¿quién es el colegio? Las personas. Lo mismo pasa en la iglesia. ¿Quién es la iglesia? No, es que la iglesia es el templo. No, la iglesia, dice la Escritura, que somos todos nosotros los que nos congregamos en su nombre. Entonces, la iglesia son las personas, el colegio son las personas. Y el mundo es que todo lo creado por Dios, pero se está refiriendo a nosotros como persona. Ojo a lo que vamos a escudriñar. Dice Juan capítulo 16, versículo 33. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, está hablando acerca de Satanás, que es el príncipe de este mundo. Jesús ya lo venció, ¿sí? Con su muerte, con su resurrección. Él ya está vencido, él no tiene nada que hacer. ¿A quiénes está afectando Satanás? Necesitamos aclarar eso. Al mundo. ¿Quiénes son los que están en el mundo? Las personas que no han creído en el Señor Jesucristo. Oído. Todos somos seres humanos. Pero las personas que no creen en Jesús, no han creído en Dios, ellos están en el mundo. Y ya lo vamos a leer en la misma palabra del Señor. Tenemos que entender que el mundo no es solo ahora. El mundo fue hace 3.600 años, hace 3.000 años, hace 2.020 años. Esas personas que iban habitando en ese tiempo, siempre ese era el mundo. Unos van muriendo, otros van naciendo y el mundo se va renovando. Y cada día se va renovando hasta el día de hoy. ¿Y el mundo qué es? Todo aquello que nos impide que nosotros conozcamos al Rey de Reyes y Señor de señores. Hay un príncipe en este mundo, Juan 12:31. Por leerlo nomás. Ahora el juicio de este mundo
ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces dice la escritura que hay un príncipe en este mundo y está echado aquí afuera. ¿Quién es? Satanás, ¿cierto? Él es el que gobierna este universo. Él es el que gobierna este mundo. Mateo 4, 8 al 10. Veamos Mateo 4, 8 y 10. Mire, es que Satanás es tan atrevido. Yo lo digo así porque así es. Él es un atrevido. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Quién? Satanás a Jesús. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Imagínense. Claro que él sabe que él es el príncipe de este mundo y se atreve a tentar al mismo Jesús, al mismo Hijo de Dios, al mismo Dios. Y fíjese, ahí mismo nos está diciendo el mismo Jesús que Él es Dios. Mire cómo le responde Jesús. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús le dice a Satanás en ese instante, yo soy Dios, yo no puedo ser tentado. Tremendo. Entonces, ¿quién es el príncipe de este mundo? Claro, Jesús sabe que se le ha delegado momentáneamente ser el príncipe de este mundo. Pero ¿a quién está afectando? Él vino a matar, a robar y a destruir. ¿A quiénes? Pues inicialmente a todos. Pero los que hemos creído en el Señor Jesucristo, ya vamos a ver que a nosotros no nos puede tocar. ¿Sí? Resistid al diablo, dice la palabra, y él huirá ¿de quién? De nosotros. Entonces, este sistema le pertenece a Satanás. ¿Sí? Las personas que son del mundo le pertenecen a él y le claman a su Dios. ¿Sí? Dios, danos más riquezas, danos más esto, danos más. ¿Y qué hace su Dios? ¿Quién es su Dios? Satanás. Pues Él les da todo lo que ellos pidan. El mundo es un lugar caído. El mundo es un lugar de oscuridad. Por eso la Biblia dice, la luz vino al mundo. O sea, Jesús. El que vea la luz y crea en esa luz ya no habitará más en oscuridad. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, versículo 12. Entonces, si estamos en el mundo, estamos en oscuridad. Y si queremos tener la vida, ¿qué tenemos que hacer? Seguir a Jesús. Y si estamos en el mundo, ¿quién es nuestro Dios? Pues Satanás, claro que así lo dice. Miren, revisemos Juan, pues esto no lo tenía cuadrado para el día de hoy, pero revisemos Juan capítulo 8, versículo, ojo, a los que, y muchas personas decimos, creer en el Señor, pero nosotros tenemos que de verdad escudriñar nuestros corazones, a ver si nosotros estamos creyendo de verdad, o simplemente estamos creyendo con esta cabeza, pero no estamos creyendo con el corazón. Me impacta mucho esta historia. Es Juan capítulo 8, versículo 30. Y hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A qué judíos les está hablando? A los judíos que habían creído en él. Mire lo que hacen estos hombres. Les dice Jesús, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué les está diciendo? Oiga, ustedes no son mis discípulos porque no permanecen en mi
palabra. Por favor, revise todo esto en su casa. Por favor, tome nota, ¿sí? Les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, no eran discípulos de Jesús. Y aquí está diciendo que eran los judíos que habían creído ¿en quién? En él. Tremendo. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y ellos empiezan a decirle, un padre tenemos, nuestro padre es Abraham, en fin. Y Jesús les dice, no. Si su padre fuera Abraham, ustedes no harían lo que hacen. Y continúa diciéndoles y Jesús les canta la tabla. Saltemos al versículo 42. Dice, Jesús entonces les dijo, está hablando a los judíos que habían creído en él. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Les hace esta pregunta tan interesante. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y Él mismo responde, porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Se dan cuenta? Ellos no le podían seguir, ellos no podían ser verdaderamente sus discípulos, ellos no conocían la verdad, ellos no eran libres, ellos estaban cautivos debajo de ¿quién? De Satanás, que es el Dios de ellos. Y ahí se los dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros aventamos en un mundo de oscuridad, yo lo siento decirlo, pero tenemos que predicar la verdad. Si yo no estoy siguiendo al Señor, yo estoy en un mundo de oscuridad. Si la luz del Evangelio no me ha resplandecido, yo estoy viviendo en tinieblas. Y mientras yo esté en la oscuridad y esté en tinieblas, mi Dios va a ser ¿quién? Satanás. Así está diciéndolo la Escritura. No lo digo yo, usted lo está leyendo. Por favor, tome notas, ¿sí? Tome notas. Entonces, ¿quiénes están en este mundo? Los que viven en oscuridad, los que viven en tinieblas, los que no permiten que la luz del Evangelio de Cristo les resplandezca en sus vidas, y esto es lo que hace Satanás. Si nosotros siempre lo revisamos, pero revisemos, vamos a 2 Corintios 4:4, ahí lo dice clarito, 2 Corintios 4:4. ¿Qué dice? Fíjense, está hablando de un evangelio encubierto, y dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿De quiénes? De los incrédulos, de los que no creen, de los que no creen, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso es lo que hace Satanás. Lo coge y le da 3 vueltas. No, lo que está predicando ese hombre ahorita por internet es pura carreta. Yo sí sé, vea un programa de Discovery. Vea, más bien compre este libro que yo le recomiendo. Más bien vayamos a la biblioteca y estudia la teología de alemanes del siglo XV. No, la Biblia no tiene la razón. La razón la tiene un alemán, teólogo del siglo XV. Entonces, no le crea a esos. No, mire que la Biblia ha sido manipulada por los hombres. Pura carreta. El diablo, el enemigo, Satanás, quiere cegar su entendimiento. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. La pregunta que yo les puedo hacer hoy, como para aplicar todo lo que hemos aprendido, ¿desea usted continuar viviendo en oscuridad? ¿Desea usted continuar viviendo en tinieblas? ¿A qué Dios le quiere servir usted? ¿A nuestro Dios? ¿Al Rey de Reyes y Señor de Señores?
al único que sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos? ¿O usted quiere seguir sirviéndolo al príncipe de este mundo, a la corriente de este mundo? Usted es el que toma la decisión. Usted es el que dice sí o no. Mire, Dios puede hacer. Anoche hablábamos con el grupo acerca de la oración y veíamos todas las respuestas que Dios le da a los hombres que en algún momento de la historia clamaron al Señor. Y Dios siempre responde, siempre da la respuesta, ¿sí? Pero si nosotros clamamos a Dios y le estamos sirviendo al Rey de este mundo, pues definitivamente quizá veamos más milagros, porque así dice la Escritura. Dice en Mateo 24 que en los postreros tiempos vendrán falsos profetas y falsos cristos y engañarán aún a los que creemos en el Evangelio del Reino de los Cielos. Porque eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros estemos muertos en el Espíritu. Así tengamos una vida maravillosa aquí. Uy, no me falta nada. Dios, bueno, me ha dado todo. Todo me lo ha dado, todo lo tengo. Pero yo no tengo ni un momento para el Señor. ¿Por qué cree? No quiere el enemigo que le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Fíjense lo que vamos a leer. Vamos a leer Juan, capítulo 17. Es que es todo precioso, pero pues por cuestión de tiempo voy a saltarme algunas porciones. Juan 17, donde Jesús está orando por sus discípulos, por los que han creído, a los que le ha dado su palabra y la creyeron. Y en esta porción Jesús ora por usted que está allá en su casa y ora por mí y por todos los que eventualmente nos arrodillemos delante de Él. Dice Juan capítulo 17 y vamos a leer desde el versículo 2. Dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocerlo a Él. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Sí ve que estamos hablando del mundo? Y he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Es decir, Él fue llamando a los apóstoles, a cada uno, y cada uno estaba en sus labores cotidianas, pescando, cobrando impuestos, ¿cierto? Y los fue tomando ¿de dónde? Del mundo. Tuyos eran y tú me los diste si han guardado tu palabra. Ahora han conocido, Él los enseñó, que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Han conocido verdaderamente y han creído. Y están haciendo la voluntad de Él. Porque después de que el Señor fue tomado, estos discípulos, los apóstoles, sus testigos, predicaron la palabra del Señor y escribieron estos evangelios. Versículo 9. Miren lo que dice tan hermoso. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Jesús ruega por los que hemos creído, pero no por el mundo. No lo estoy inventando, léalo usted mismo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Quiénes son los de Dios? Los que no estamos en el mundo, los que hemos creído en el Evangelio del Reino de los Cielos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y no voy a ti, Padre. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, ¿quién fue el que entregó a Jesús? Judas, aquí está hablando de él. Se perdió, el maligno lo engañó, ¿cierto? ¿Quién lo engañó? Satanás. Versículo 13. Oh, esto es maravilloso. Pero ahora voy a ti y hablo esto
en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Ustedes saben cómo terminaron todos los apóstoles? Después vamos a hablar de eso, pero todos terminaron su vida o decapitados o colgados o hasta metidos en aceite, en fin. Bueno, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque ¿qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo. Oiga, que usted no es del mundo si usted ha creído en Jesús, pero usted tiene que demostrarlo, no como los judíos que habían creído en él. Decían creer, pero seguían haciendo las cosas de este mundo. Oiga, usted no es del mundo. ¿Usted cree en el Señor? ¿Usted cree que Él es el Hijo del Dios viviente? Entonces, ¿usted cree que Él perdonó sus pecados? ¿Usted cree que hay una vida eterna? Entonces usted sí cree. Y si usted cree, usted no le pertenece al mundo. O lo que dice aquí, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Nosotros hemos sido enviados a predicar el reino de los cielos. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados ¿en qué? En la verdad. Y ojo a esto. Aquí es cuando Jesús ora por usted, por Mari, por Jorge y por todos los que están conectados en este momento y toda la humanidad y todo aquel que quiere recibirlo a Él. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tenemos que ir a predicarle a la gente para que ellos crean que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Por favor, tenemos que entender que nosotros estamos en este mundo. No nos dejemos llevar por la corriente de este mundo. Ese es el engaño de Satanás. Eso es lo que dice Juan capítulo 3, versículo 18. Mire lo que dice. Padre, ayúdanos. Dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque está en tinieblas. Es que nacemos con el chip de la muerte. Nacemos desconectados de Dios. Y podemos pasar toda nuestra vida desconectados de Dios y ni nos damos cuenta. Así vamos con lujos, tengamos cosas, tengamos posesiones. ¿Quién nos las da? Pues el príncipe de este mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que morir. Nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos está mandando. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del ungénito Hijo de Dios, porque no estamos creyendo. Y esta es la condición. 2 puntos. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No hay ni siquiera que predicar esto. Esto está escrito y así es. Vamos a terminar leyendo Primera de Juan, capítulo 2. Yo le pido mucho al Señor que las personas realmente se arrodillen ante los pies de Dios. Porque así como va este universo, anoche hablábamos en el grupo de estudio y veíamos que todo lo que Dios ha dicho en su palabra se ha cumplido. Y ya este es el principio de dolores. Entonces nosotros no podemos orar porque no hayan guerras, porque está establecido que hayan guerras. No podemos orar porque no hayan virus, porque está establecido que vendrán virus. No podemos orar porque no se levante nación contra nación, porque está escrito que se va a levantar nación contra nación.
¿sí? O sea, nosotros no podemos hacer una oración contraria a lo que Dios ya estableció. Lo que nosotros tenemos que hacer es orar y clamar y postrarnos ante el Señor para que la humanidad entienda que hay un Cristo, un Rey, un Señor que perdona todos los pecados. Eso es lo que tenemos que hacer, predicar el Evangelio del reino de los cielos. Y si no entendemos esto, pues nosotros vamos a seguir en la corriente del mundo. Y lo siento decirlo, pero si usted no le ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día que Dios ha demandado para que usted le entregue su vida al Señor. No como los judíos que habían creído en Él, que era aquí. No, aquí. Que permanezcamos en Él, permanezcamos en su verdad. Leemos Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Y con esta lectura terminamos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, si usted hace la voluntad del Padre, usted va a tener vida eterna. Si hace la voluntad del enemigo, pues usted ya está muerto y está viviendo en tinieblas.